estamos junto a un querido amigo, Gustavo Fernández, que nos está visitando de Argentina, hoy está por Uruguay, y acá los tenemos agarrado en este momento. Es importante poder compartir contigo todas estas experiencias que te ha llevado la vida en estos momentos, ¿no? La verdad, por Facebook te seguimos, estamos en contacto contigo, sabemos un poquitito toda esta historia que va llevando adelante y realmente tenemos un investigador muy completo en diferentes áreas, ¿no? Áreas de investigación de lo que son las culturas ancestrales, lo que son el tema de los temazcales, con respecto también a lo que es la radiestesia, la geobiología, los estudios ufológicos, que también te ha llevado buena parte de tu tiempo. La verdad, estamos frente acá con un querido amigo, pero un verdadero profesional en todas estas áreas, y es una verdadera oportunidad para, más allá de la síntesis, este programa en el cual nosotros queremos compartir tu experiencia, Gustavo, acá. Un gusto, ¿no? Gracias por el honor, por el gusto de estar contigo, Richard. Nos conocemos de hace años y además, más allá de la entrevista, un placer poder compartir, aunque sea un buen rato de amena charla. Y bueno, y el saludo para todos tus seguidores, ¿sí? A los cuales les aclaro que todos esos elogios que acaba de hacer de mí corren por su exclusiva responsabilidad. Y yo no me hago cargo acá de lo eso. van a entrar a conocer así a mi querido amigo, van a ver cómo es, pero es una de primera. Realmente yo he aprendido muchísimo con Gustavo, como corresponde realmente, como verdadero, entre los investigadores en todas estas áreas nos gusta compartir, nos gusta realmente que podamos vivenciar la experiencia del otro. Yo estoy ahora queriendo disfrutar, que me cuentes a ver todas esas experiencias. Sí, aclarando que a veces la cosa trasciende lo de colega, lo investigador, y uno termina siendo amigo y hermano, porque además de los contenidos están las vivencias, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, sin que parezcamos ancianos por lo que voy a decir, vamos... Aunque pintamos bastante en cana. Pintamos, exactamente, ¿no? Pero somos ancianos simpáticos. Sí. Digamos, uno va acumulando experiencia, no sé si sabiduría, pero por lo menos reflexiones y observaciones que trascienden a veces estos temas y que se regresan en observaciones para la vida cotidiana, ¿no? Yo siempre digo que quizás lo más rico del camino que uno ha andado en todos estos años, en todos estos muchos años, es no solo lo que uno ha visto, ha aprendido, sino lo que ha decantado, que mejora nuestra calidad de vida y que nos permite también llevarle a la gente una manera, no sé si mejor o peor, pero por lo menos distinta para que entiendan sus propias vidas. Bueno, y ese es un poco el resultado, ¿no?, de haberme dedicado a estos temas durante tantos años, que en realidad, y esto siempre me gusta aclararlo, no son temas desconectados entre sí. A veces me ha ocurrido que en algún reportaje, en alguna entrevista, me han dicho, bueno, Gustavo, pero ovnis, sabidurías ancestrales, parapsicología, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No está muy desconectado? Y ¿saben qué? Aunque esto parezca cursi, parezca trillado, todo el conocimiento tiene raíces comunes. Yo llego al campo de las sabidurías ancestrales, al cual me he dedicado muy intensamente en los últimos 14 años, iniciando ese camino buscando saber más sobre civilizaciones desaparecidas. Y nadie que deambule en la investigación del tema ovni, por ejemplo, deja de poner en algún momento el ojo en la presencia ovni, extraterrestre o extradimensional, eso es harina de otro costal, en la antigüedad. Entonces, hay un hilo conductor que te termina llevando a un lugar donde explicas o buscas responder la pregunta inicial desde un lugar que no lo esperabas, ¿no? Entonces, hoy mirando hacia atrás, cuando yo pienso en este camino, como decía antes, sabidurías ancestrales, fenómenos parapsicológicos, casuística ovni, digo, hay vasos comunicantes que permiten entender mejor la vida y el universo, y eso nos lleva al punto que estamos ahora. Viajando mucho, ¿no? Mucho. Comentaba fuera de cámara, le comentaba a Richard, que hace unos días estaba como haciendo un cálculo y en el año que se está yendo, 2019, no llegué a estar 4 meses en mi casa. Los últimos 3 años, en realidad, a ver, ¿cuál es? Porque obviamente no todo seguidor del otro lado tiene la obligación de conocer lo que yo hago. Mi actividad es la investigación y la difusión. En cuanto a la difusión, el dictado de talleres sobre autodefensa psíquica, parapsicología aplicada, y en este terreno de las sabidurías ancestrales que mencionaba anteriormente, la formación de guías de temazcal. Y esto es lo que
particularmente en los últimos años, me ha llevado a intensificar muchísimos viajes, recorrido, bueno, no me he puesto a contar los países, pero he recorrido entre 16, 18 países, llevando precisamente estas actividades y aprovechando ese contexto para investigar en el terreno aquello que uno anteriormente queda limitado a leerlo en un libro, verlo en un video, enterarse por un artículo en la revista. Yo siempre digo que he podido alcanzar, voy a emplear una frase muy común en Argentina, que es realizar el sueño del pibe. ¿Viste cuando vos te pasás la infancia, la adolescencia diciendo, soñando, ¿cómo me gustaría? Yo siempre decía, ¿cómo me gustaría poder viajar por el mundo y dedicarme a las cosas que me gustan? Que en aquel entonces, en mi adolescencia, son las mismas hoy en día. Y bueno, el sueño del pibe lo estoy realizando, no se realizó, lo estoy realizando permanentemente. Gustavo, te formaste como guía de temazcales en lo que es en México mismo, ¿no? En México yo fui iniciado por mi maestro, mi primer maestro, un anciano que trascendió en el año 2013, llamado Tlacaelel. Bueno, Tlacaelel era su nombre espiritual, claro, su nombre de bautismo era Francisco Jiménez, uno de los máximos referentes en ese país sobre estas disciplinas. Tlacaelel y otros abuelos, un término respetuoso para referirnos a los maestros que nos transmiten conocimientos, me iniciaron en el camino de la toltequidad, en el conocimiento mexica tolteca. En reuniones, en muchas de las reuniones que tuve con el abuelo Tlacaelel, el abuelo me pedía que, voy a emplear las palabras que él usaba, llevar a los hermanitos del cóndor, era la manera en que él se refería a los sudamericanos, claro, este conocimiento. Si bien en Argentina episódicamente se realizaban temazcales, era algo muy errático, muy aislado, y de hecho no estaba como instalado ni siquiera en el ámbito holístico el conocimiento de lo que el temazcal significa. Y si alguien de los que me está viendo aún no sabe lo que es un temazcal, simple, googlee temazcal y tiene un universo de información de todas maneras, a su disposición. Simultáneamente vamos a pasar imágenes ilustrativas para mostrar. Bien, entonces cuando él me plantea esto, imagínate un poco este contexto y esta situación, es decir, yo argentino, sudamericano, en México, rodeados de un montón de hermanos y hermanas mexicanos, de pronto yo le decía, abuelo, a ver, y esto creo que es una de las cosas que a mí siempre me gusta transmitir. Yo le decía, con estos prejuicios culturales con que uno viene, abuelo, yo soy descendiente de españoles y de italianos, de sangre indígena, nada. ¿Quién soy yo para llevar, para difundir, para venir? El abuelo que no era tonto. Yo creo que quizás la única cualidad que vio en mí era cierta facilidad para transmitir ideas, ¿no? Cierta capacidad pedagógica. Y recuerdo muy bien que él decía, hijo, la hermandad es de espíritu, no de sangre. Y nos hemos pasado 500 años, decía el abuelo, reclamando porque se nos excluye por racismo. No vamos a ser ahora racistas al revés y excluir a los descendientes de europeos de este conocimiento. Qué sabiduría. Y entonces, claro, y por eso me gusta compartirlo. Sabiduría, siempre, aparte, ¿no? Con una gran comprensión, ¿no? Porque totalmente. En tiempos, donde vemos tantos maestros que arman su espacio, su quintita, ¿no? Y este conocimiento está aquí y para transmitirlo no, tienes que estar 25 años a mi lado y veremos entonces si el abuelo fue de los primeros abuelos que decía que el conocimiento se expanda. Es necesario, respetando por supuesto la tradición y la ancestralidad, pero es necesario que esto se expanda. Entonces, en el regreso de uno de mis viajes a México, constituyo una agrupación en Argentina, Casa del Cóndor, destinada a difundir este conocimiento ancestral, bajo la premisa de somos hombres y mujeres del siglo XXI rescatando el conocimiento ancestral para mejorar la calidad de vida cotidiana. Esto es muy importante siempre aclararlo. Nosotros sostenemos y aún hoy en que otros maestros siguen siendo nuestros maestros. Cito, por ejemplo, a mi hermano de camino y mi maestro mexicano, Olincauit, es su nombre espiritual, Gerardo Alcántara, su nombre bautismal, diríamos así. Sostenemos que el respeto a la ancestralidad no pasa por, y puede resultar chocante como lo voy a decir, pero al mismo tiempo quiero que quede muy claro, el respeto a la ancestralidad no pasa por disfrazarse de indios
un par de veces al mes, Claro. tocar un tambor, gritar ajó y creer que de esa manera uno está en conexión con ese conocimiento. El respeto a la ancestralidad pasa por reconocernos como hombres y mujeres del siglo XXI, como dije antes, que nos valemos de esta tecnología claro. que vestimos así porque así vestimos hoy, mientras que si los ancestros usaban una túnica blanca, era porque era la manera de vestirse que disponían en ese momento. Claro. Pero que los principios, la esencia, la conducta que tenían esos ancestros es lo que tratamos de aplicar y difundir en el mundo. Y entonces, en uno de esas visitas al abuelo Tlacaelel, concibo la idea de organizar pedagógicamente la formación de guía de temazcal, porque hasta ese entonces eso era muy errático. Es decir, un temazcalero, una temazcalera surgía de acompañar a otro temazcalero y de ir aprendiendo a su lado. Entonces yo planteé la inquietud, ¿qué tal si organizamos una forma sistemática de transmitir conocimientos básicos, no como el fin de algo, sino como el comienzo de un camino, para que a partir de ahí las personas interesadas tengan herramientas para empezar a trabajar en temazcales? Con el visto bueno del abuelo, ¿no? Con la bendición, como dicen por allá, del abuelo, entonces comencé a implementar estas formaciones de guías de temazcal, que esto a mí me alegra muchísimo. Hoy en día son replicadas y de alguna, no quiero decir imitadas, ¿no? Son compartidas por mucha gente en toda Latinoamérica. Bueno, desde el momento que creo que estás formando nuevos digamos, formadores de temazcales, o de alguna manera de aprender este sistema, es algo fantástico, porque de alguna manera eso hace de que este sistema pedagógico esté dando buen funcionamiento, que es una forma, vos como profesor que sos en todas estas áreas, de que hace tantos años y en otras áreas de investigación, siempre has tenido esa deformación, por así decirle, de Gustavo, de crear un sistema, vamos a decir así, una forma sistematizar la información. Ahí está, para llegar, ¿verdad? Para llegar a la gente, tal vez. Y lo rico de esto es, voy a emplear una expresión muy común, por lo menos a los que estamos en este camino, la cantidad de fuegos que se van encendiendo por todos los países. Nosotros llevamos la práctica temazcalera a España. En España hoy en día hay muchos temazcales. A ver, 500 años después de la conquista, sí, ¿no? En España se entiende un poco lo que esto significa. La gente se conmueve hasta las lágrimas participando de temazcales. Yo creo que esto es muy enriquecedor para todos, para el que recibe el conocimiento y obviamente mucho más para quien lo da, y demuestra que el camino se está mostrando a sí mismo, ¿no es cierto? Y bueno, y por ahí estamos caminando. Bueno, qué maravilla. Y contame un poquitito cómo funciona un temazcal. Si bien yo conozco un poco por mi querido hermano Cristian Zoltar, que también es un iniciado en el fuego sagrado del rito maya, ¿no? También por los abuelos mayas y demás, más o menos tengo un conocimiento, pero está bueno que expliques un poquitito cómo funciona un temazcal. Básicamente, y básicamente, más o menos sintéticamente, poder expresar qué le deja a la persona. Perfecto. Básicamente recordemos que el temazcal es una tienda de sudor, es decir, es una construcción, a veces provisoria, a veces permanente, dentro de la cual se colocan piedras, a las que llamamos abuelitas, calentadas al fuego, y sobre esas piedras se va arrojando una infusión de hierbas medicinales mientras transcurre la ceremonia. ¿En qué consiste la ceremonia? Depende del fin del temazcal. Existen distintos tipos de temazcal para distintos fines, pero todas tienen en común 3 factores: cantos, meditaciones y lo que llamamos huehuetlátoli, palabra en el antiguo idioma náhuatl de aquellas regiones, que se traduce como palabra de los ancestros, que son transmisiones orales de conocimientos dentro del ámbito del temazcal. Vos mencionabas precisamente el caso de Cristian y su iniciación maya, y esto es interesante, porque si bien el temazcal nace en lo que actualmente es el sur de Estados Unidos, en la nación Lakota, y de hecho era muy simple en ese entonces, era básicamente una tienda de pieles de búfalo donde se colocaban estas piedras y donde la gente sudaba con fines de sanación física principalmente. Si ustedes vieron la película Renacido con Leonardo DiCaprio, recordarán que en un tramo de la película, en el momento en que sus heridas por el ataque del oso comienza a infectarse, un
aborigen, lo coloca dentro de una tienda de cueros, coloca piedras encendidas, cierra bien la tienda y lo deja ahí. Bueno, eso es un temazcal, en el estilo original. Pero cuando el temazcal migra a lo que se llamaba entonces el Anáhuac, lo que es actualmente México, las distintas culturas, especialmente dos, la tolteca y la maya, lo toman y lo comienzan a dar una estructura mucho más elaborada. Por eso hay distintos linajes temazcaleros. Está el temazcal maya, de tradición maya, el temazcal de tradición mexica tolteca, que es en el que yo he sido formado y es el que yo transmito, el temazcal otomí, el tlaxcalteca, el huichol, el zapoteca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del temazcal? Como dije, depende del temazcal, pero básicamente podemos decir que en primer lugar es terapéutico en lo físico, hay un sinnúmero de problemáticas de salud que se trabaja en el temazcal y de hecho en varios estados mexicanos el temazcal se encuentra incorporado al Sistema Nacional de Salud. Vos vas a algunos hospitales y el generalista, en vez de darte una orden para 10 sesiones de kinesio, te da una orden para 10 temazcales. No para cualquier caso, por supuesto, para casos concretos. Te vas al temazcalero de la esquina, ¿qué tal señor? ¿Cómo le va? Buen día. Vengo a participar de los temazcales. Pero más allá de eso, que no es poco, para mí hay dos resultados superlativos. Uno, que es el psicológico. El temazcal te enfrenta a tus propios miedos y te da el contexto, la oportunidad y los medios para enfrentar y superar tus miedos. Es muy interesante ese proceso. El temazcal es una experiencia muy fuerte vivencialmente. Yo siempre digo, un temazcal suave, donde transpiramos un poquito y cantamos unas canciones, no es un temazcal, es un spa. Es decir, el temazcal tiene que ser movilizador y movilizante. Entonces, esto es como primer objetivo. Y como segundo objetivo, cuando nosotros decimos el temazcal despierta al guerrero y a la guerrera en cada uno de nosotros, tiene que ver con una herramienta para nosotros fundamental que es el fortalecimiento de la voluntad. El fin último del temazcal, más allá de todos esos fines circunstanciales que mencioné antes, es el fortalecimiento de la voluntad. Permite que tu fuerza de voluntad se incremente, diría, exponencialmente. Y si solo esto fuera el resultado del temazcal, yo creo que está más que justificado sostenerlo en el tiempo y difundirlo, porque precisamente creo que una de las tantas falencias de la sociedad contemporánea es que la gente parece tener cada vez menos fuerza de voluntad para modificar su realidad, ¿no? Entonces, de ahí vienen un montón de circunstancias que como terapeuta conoces muy bien, la excusitis de que la culpa es siempre de los demás, ¿no? De el gobierno, el sistema, la familia, el marido, la esposa, los padres, espera que las soluciones vengan. Y el último en saber es si es uno mismo el responsable. Totalmente. Decirse que cuando aparezcan las oportunidades, en vez de plantearse cómo hago para crear las oportunidades, todo esto está muy de la mano con la pérdida de la fuerza de voluntad. Y el temazcal apunta a eso. Otra de las cosas, me han dicho muchas veces, porque hay personas que no tienen mucho conocimiento en esto, pero hay personas que, por ejemplo, no les gusta el tema de estar en lugares muy cerrados con hierbas o largando ciertos aromas o olores o humo dentro de un temazcal cerrado, porque o bien tienen problemas también de claustrofobia, estar muy cerrados y todo eso, ¿no? Entonces me han dicho muchas veces, no, eso de meterme dentro, ¿cómo hacen para en el caso de personas que tengan esa dificultad, por ejemplo, y que, por ejemplo, no son fumadores y no les gusta estar en un ambiente cerrado donde hay humo? Por más que se queme un yuyo, sabemos muy bien que son para la salud y el bienestar. Pero bueno, te hago esta pregunta porque... Bien, bueno, ya te la desgloso en varias respuestas y te explico por qué me sonrío. Sí. Me sonrío porque estaba recordando que la primera vez que yo hice un temazcal, duré 5 minutos. A los 5 minutos, siempre lo cuento porque mis hermanos mexicanos lo saben y se ríen, me dije, ¿saliste corriendo? Están locos estos mexicanos, pero qué calor de cagarse, hablando mal y pronto sepan disculpar, salí. Y un abuelo, que estaba ahí en el grupo temazcalero, me detiene, me dice, bueno, ¿qué le pasa a mi amigo? No, que no se tolera el calor, el encierro, o sea, todas estas cosas. Y me dice, ¿qué estaba pensando cuando quise salir? ¿Qué sé yo? Que me estaba muriendo de calor, que quería salir corriendo. ¿Por qué no vuelve a ingresar y en el momento en que sienta la misma sensación, se enfoca en lo que está pensando? Bueno, estaba ahí, volví a entrar al temazcal, a los 10 minutos estaba otra vez. ¿Afuera? No, no. Estaba que me iba, pero le hice caso al abuelo.
y me dije, ¿qué me está pasando por la cabeza? Y había una situación personal de la cual yo quería escapar en ese momento de mi vida. Y entonces me dije, claro, yo no quiero escapar del temazcal, yo quiero escapar de esa situación. Claro. Estoy sintiendo aquí, el temazcal me está haciendo revivir las emociones que yo estoy tratando de soterrar, de esconder, de sepultar respecto a esa situación que tengo que resolver. Fue cuando me dije, aquí hay algo interesante para trabajar. Y aquí estoy, 14 años después. Fíjate que, claro, es como aquello que vos expelés, transpirás, sacás. O sea, estás sacando algo desde adentro. No es solamente el agua, ¿verdad? Lo que estás sacando. Es muy interesante lo que acabas de decir. Y te voy a explicar por qué. Viste que yo te decía, y le contaba a la gente hace unos minutos, que una de las cosas que hacemos en el temazcal es compartir lo que llamamos huehuetlátoli, palabra de los ancestros. La enseñanza transmitida oralmente, obviamente en el idioma del lugar, para que se entienda lo que estamos diciendo. Bueno, hay una huehuetlátoli que dice así: así como tu cuerpo suda en el temazcal, y ese sudor, proveniente de las capas más profundas de tu piel, para caer en brazos de la madre tierra, tiene que pasar por los poros de tu piel, así en el temazcal también tu espíritu sudará. Al sudor de tu espíritu lo llamamos miedos, y ese sudor, para caer en brazos de la madre tierra, tiene que pasar por la piel de tu espíritu. Tienes que darte cuenta que tienes miedo. Tienes que darte cuenta que estás asustado para luego soltarlo y dejarlo caer. Qué maravilla, ¿eh? Muy buena reflexión, ¿eh? Muy buena. Bueno, ese es el contenido de las reflexiones y aquí va otra respuesta. Tú me decías, hay gente que se queja del humo del temazcal. Si hay humo del temazcal está mal hecho. Porque no confundamos el vapor, que es precisamente lo que te hace liberar toxinas, lo que te lleva la medicina que absorbes por ósmosis de la piel o por la respiración, con humo. Tú en el temazcal lo que arrojas sobre las abuelitas es líquido. Si arrojas yuyo, es lógico que se va a producir humo, pero ahí el temazcal ya está mal hecho. Claro, y ahí hay otra cosa. Está mal hecho, punto. Eso es improcedente. Ahora, vamos al tema del encierro. Es muy entretenido que hay mucha gente que te va al temazcal, quiere vivir la experiencia, pero te dicen, yo soy claustrofóbico, soy claustrofóbica. Digo, bueno, te permite la experiencia hasta donde dé. No puedes, claro. Y algunos piden salir, pero se encuentras un montón de claustrofóbicos que en realidad hacen y disfrutan todo el temazcal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no toleran estar en un cuarto oscuro encerrado y sí pueden disfrutar la experiencia del temazcal? Y lo respondo, porque es un espacio ceremonial sagrado donde se vive otra cosa. Claro. Entonces la claustrofobia de existir encuentra quizás la oportunidad de metabolizarse y transformarse en otras cosas. No obstante, lo cual, por una cuestión de ramplante honestidad, yo siempre digo, el temazcal te produce dos efectos. O te acoge y te abraza y se transforma en adictivo y uno quiere repetir el temazcal frecuentemente, o te da un empujón, una palmada donde la espalda cambia de nombre y dices, no, esto no es para mí. Es decir, no es una panacea, no es un milagro, un medicamento milagroso. Bueno, como todas las cosas. Como todas las cosas, porque todas las terapias integrativas y complementarias. Totalmente. Son iguales. Nada más lejos de mi intención de querer en esta o en cualquier entrevista proponer al temazcal como la solución non plus ultra a todas las problemáticas. Es una herramienta con la cual muchísima gente se encuentra cómoda, con la cual mucha gente encuentra un camino de conocimiento, y también hay gente que dice, este no es mi camino, voy por otro lado, y está bien que así sea. Está bien que así sea. Lo importante, creo yo, es encontrar especialmente para la gente que desea hacer la experiencia y no la ha hecho anteriormente, encontrar un espacio, un temazcalero o temazcalera que te guíe, que te acompañe, que esté presente, que te haga sentir la ceremonia. Luego, si dices, por aquí es la cosa, quiero ir más allá, o dices, bueno, sí, pero no, hasta aquí llegué, es un trabajo personal que cada uno tendrá que elaborar. Muy bien, Gustavo. Me encantaría ahora que me contaras un poco, a ver, ¿qué te dejaron esas experiencias? Pues sé que estuviste en lugares ancestrales, como por ejemplo la Isla de Pascua, ¿no? Que es un lugar muy especial. He escuchado muchas cosas de ahí, nunca he estado. Pero bueno, quiero que de mi hermano acá, a ver, me cuente un poquito. Yo digo que hay 4 lugares hasta ahora, siempre aparecerá un quinto, un sexto, 4 lugares geográficos que a mí me movilizaron brutalmente. Rapa Nui, o sea, la Isla de Pascua, el sur de Francia, siguiendo la ruta de María Magdalena, en Francia, Egipto y la India.
obviamente, Sí. ¿no? En el caso de Rapa Nui, es mucho más que los Moai. Recordemos que los Moai son Sí, esas estatuas típicas del lugar. Seguramente Richard, cuando editen esto, pondrá una Ahí foto de un vamos a Moai mostrar. acompañando la ilustración. Claro, porque mucha gente va a la isla de Pascua y dice, voy a conocer para conocer los Claro. Moai. Sin embargo, tiene muchas facetas muy interesantes. Rapa Nui es un lugar, recordemos que Rapa Nui es la isla, Rapa Nui se llama el idioma y Rapa Nui se llama la etnia, o sea, los habitantes del lugar. Rapa Nui es un lugar donde los Rapa Nui, o sea, los habitantes, conservan vivas sus tradiciones ancestrales y no solo una vez al año en un festival para el turismo, sino en la vida cotidiana. Cito una, por ejemplo. Hay un tipo de comida que preparan ellos que se llama curanto, que es muy común en la Patagonia Argentina y es más común todavía en Chile, pero en realidad viene de la isla de Pascua. El curanto se hace cavando un pozo en la tierra, colocando piedras calentadas al fuego, hojas de plátano, colocando carne, hojas de plátano, pescado, hojas de plátano, verduras, piedras calientes, se tapa todo eso, se deja en esa especie de horno subterráneo 2 horas, 3 horas y luego se come. Yo tenía la curiosidad gastronómica de probar el curanto, como lo había hecho en Chile y en el sur de Argentina, pero en la isla de Pascua me encontraba que había una negación absoluta a que el visitante participara del curanto, hasta que Rapa Nuis, es decir, gente de allí, me explican esto, me dicen, el curanto en el continente se ha desnaturalizado, es una oferta gastronómica, pero ancestralmente era la manera en que una familia, por linaje de sangre, transmitía el maná. ¿Qué es el maná? La energía que nuestros ancestros trajeron de Jiva, una isla que se hundió en el Pacífico, de donde habría salido un rey llamado Hotumatua y su gente, 200 personas que se salvaron de la catástrofe y llegado a la isla de Pascua. Ellos tenían el conocimiento del manejo de una energía universal que llamaban maná. Y ahí podés hacer todas las asociaciones de ideas que quieras. El famoso maná bíblico. El maná, dicen ellos, es lo que permite mover las estatuas. Cuando ellos dicen, ¿cómo las movieron? No las movieron sobre rodillos, tirándola con sogas, las movieron con una energía, maná. El maná es lo que les permite ver, dicen ellos, líneas en el océano y entonces con las canoas poder cruzar extensiones de miles de kilómetros. Sin perderse. El maná, sin perderse, claro. El maná es un poder de sanación que tienen los chamanes de la isla. Y ese poder se transmite dentro del seno de la familia a través de la ceremonia del curanto, que es compartir una comida ritualmente. Tiene mucho, yo diría, de esta idea de partir el pan y compartir el vino, ¿no? Es decir, no es la comida en sí, sino como sustancia simbólica de qué. Y es más, los Rapa Nui te dicen, en realidad no las compartimos con los visitantes, no por una cuestión de mezquindad, sino porque es peligroso. Porque si el maná de una persona no es armónico con el maná del curanto, puede hasta provocarle la muerte. Ah, qué interesante, ¿no? Otra cosa muy interesante, los Rapa Nui están absolutamente convencidos de que lo que ellos llaman Aju, que son las plataformas sobre las cuales están los Moai, los Aju tienen maná, conservan el maná ancestral. No te vayas a subir a un Aju para tomarte una foto, porque si te ve un Rapa Nui, te insulta en arameo. ¿Ah, sí? Bueno, en Rapa Nui te va a insultar. En Rapa Nui. Claro, porque que te saques una foto al lado está todo bien, pero que te quieras trepar a un Aju, para ellos es literalmente ofensivo. saquen y le digo, pero por este tema que estoy explicando, porque dicen, ahí hay una energía y debe conservarse. Ellos son muy cuidadosos de eso. La isla de Pascua no tiene supermercados, no tienes McDonald's, no tienes discotecas bailables, o sea, y eso tiene que ver con la mentalidad de ellos. ¿Y qué población tiene Hay una isla? un pueblo, Sí. en realidad, ¿no? Que es la capital, Hangaroa, 7.000 habitantes de población estable. Claro. Es el único pueblo de la isla. Se dice que toda esta cultura ancestral tuvo contacto con seres venidos de otras partes del universo. Sí, es muy posible. ¿No? Es Dice, muy según posible. Sixto Paz, que ha estado varias veces también en la isla, ha hecho investigaciones. Es muy posible, aunque yo en lo particular, sin desmerecer la teoría de los alienígenas ancestrales, creo que muchas de estas
de estos logros tecnológicos y estas culturas, Rapa Nui entre ellas, se explican más por civilizaciones terrestres avanzadísimas que desaparecieron. Esta idea de Hiva, la isla que se hundió en el Pacífico, me resuena la idea de Mu, de Lemuria, me explico, es decir, creo que sería interesante profundizar siempre por ese lugar. Claro. Y además es un lugar donde ocurren fenómenos parapsicológicos extraños. Los Rapa Nui conservan un secreto. Si tú se los dices te van a decir sí, es verdad, pero no hacen ningún tipo de promoción de ellos, que es sostener que hay un mundo subterráneo debajo de la isla y que la entrada está por debajo de estas plataformas, de estos aju. El turista jamás se entera de eso. Y si uno no va en plan de investigación, como fuimos nosotros, si esos datos se te van a escapar totalmente. Claro. Cuando tú empiezas a indagar, yo voy a contar una experiencia personal que a mí me ocurrió. De hecho, el último día en Rapa Nui, decido visitar un moai particular que estaba solitario en la costa, fuera de los recorridos turísticos. Dejo a mi mujer en el hotel, preparando ya las maletas como para volver, y decido salir. Busco una botella de agua y empiezo a caminar. Salgo del pueblo y empiezo a caminar, 3 horas caminando en completa soledad, un páramo, el mar, acantilados el mar a mi izquierda, un páramo a mi derecha y unas pequeñas estribaciones de serranías al final. Y de pronto en el camino, casi inexistente, que se dibujaba, en un recodo del camino veo a una mujer. No me llamó la atención la primera vez que la vi. Sigo caminando, doy vuelta a ese recodo, la veo más adelante y observo 2 características. Me llama la atención un vestido largo, color turquesa, y una especie de parasol, pero esos parasoles típicos de Oriente, no de Occidente, que son casi planos, hechos como de paja, como de mimbre, y un perrito que iba caminando al lado de ella. Pienso, una turista. Como no encontraba el moai, digo, voy a tratar de alcanzarla para preguntarle si sabe dónde está. No le quería gritar porque digo, no quiero que se asuste, claro, una mujer sola en un lugar totalmente desolado. Entonces empiezo a apurar el paso. Durante los siguientes 10-15 minutos el camino serpentea entre rocas, la veía episódicamente a la mujer, se me perdía, la volvía a ver, y en un momento determinado, estoy resumiendo mucho la experiencia, veo que la mujer va caminando hacia la izquierda en dirección al acantilado. Digo, claro, debe haber un camino, porque el suelo es realmente rocoso, muy irregular, peligroso en algunos lugares, porque las rocas son muy cortantes. Digo, debe haber un caminito. Cuando llego al caminito, a donde supuestamente estaba el caminito, miro y no había ningún caminito. Y es ahí donde dije, esto es muy raro. Esa mujer y ese perro no podían estar caminando como si caminaran sobre piso llano en este tipo de superficie. Y es en ese momento donde digo, pero también qué rara como estaba vestida. No la veo por ningún lado. Me meto entre las rocas caminando en dirección al mar, no la veo por ningún lado. Entonces me subo a una gran roca a tratar de verla, no la veo por ningún lado. Pero cuando estoy en la roca, veo que desde abajo no podía ver, delante mío, en el filo del acantilado sobre el mar, un aju abandonado. Es decir, un aju que no está en las guías turísticas, desmoronado, sin moai, ¿no? Desmoronado, pero me atrajo porque un aju autóctono, o sea, no reconstruido para el turismo, no visitado. Esto no lo tiene que haber visto, no nadie, pero muy poca gente. Y entonces me voy hasta el aju. Llego al lugar, lo rodeo, le tomo fotografías y veo que hay un hueco en el aju. Y no pude evitar mi curiosidad y me meto en el hueco. El hueco era una caverna subterránea que se hundía en la profundidad. Oh, interesante, ¿eh? Comienzo a deslizarme. De pronto me pongo a pensar que Mariela, mi mujer, me dice antes de partir, cuídate mucho, no hagas tus habituales locuras. Y yo que estoy a punto de cometer una. Nadie sabe que estoy aquí. Si me llega a pasar algo, me van a encontrar dentro de 15 días como pasto de las alimañas. Si se desmoronaba parte de la caverna, hasta que mi mujer avisaba a la policía. No estaba con equipo adecuado tampoco. No tenía nada, no tenía forma de enviar una señal de auxilio, nada. Tomé fotografías que las he publicado en nuestro blog y salí.
Lo que quiero llamar la atención es sobre esto. Además de que ese Ajú refrendaba la afirmación de los Rapa Nui de que debajo de los Ajú hay entradas al mundo subterráneo, si esa mujer, entre comillas, no hubiera aparecido, yo nunca lo habría encontrado. Claro. Porque fue tratando de seguirla a ella, como sí. me pongo en una localización que me permite descubrirlo, claro, observarlo. Claro. Ella en ningún momento ella se percibió que tú estabas ahí, o sea, vos estás en unos cuantos. En absoluto. A mí me daba la sensación, y sé que vas a entender esta idea, Richard, de que en realidad era como que estuviera viendo por una especie de ventana o portal alguna visitante de principios del siglo XX que caminaba por la zona. Digo, no por su apariencia, su vestimenta y demás. Pero lo que sí, insisto, más allá de cualquier especulación gratuita sobre qué era lo que vi me llevó al Ajú. Si no lo hubiera visto, claro, yo por supuesto. destaco mucho esto, no habría llegado a eso que hoy en día a mí me cierra un montón de información que yo recogí en la isla. Esta idea de que hay entradas al mundo subterráneo debajo de esas plataformas. Sí. Y seguramente que a través de túneles y redes está todo interconectado lo que es América. Sabemos bien que sí, yo no especulo a ese nivel, porque no olvidemos que hay 5.000 kilómetros de Pascua al continente. Puede haberlo, no sé. Digo, no voy por ese lado. Me detengo, yo trato de ser como investigador, me trato de mi imaginación vuela, pero siempre a partir de evidencias. Entonces, mis evidencias dicen que la afirmación Rapa Nui del mundo subterráneo debajo de Isla de Pascua y que las plataformas son las entradas a ese mundo subterráneo, aparentemente es cierta. Claro, sí, es muy cierto eso. Muy interesante. Otra de las cosas que también quería preguntarte, en todas las áreas que andás y en todo lo que transitas en todas estas áreas de la metafísica, del control mental y todo esto que son herramientas que de alguna manera ya hace tiempo estás brindándolas a través de tus talleres y todo eso. Ahora vamos a dar también, quiero que digas la página tuya, también lo que es Al Filo de la Realidad, que es una revista digital muy interesante, la recomiendo, porque vale la pena que las personas ahí, hay mucha información, los postcards, que la verdad son fantásticos también. Y lo que quería saber era que hoy estamos viviendo ya prácticamente 2020, ¿no? Sí. Hemos llegado al 2020. Y estamos viendo... Hemos llegado, que no es poca cosa. Hemos llegado al 2020. Fíjate vos, a ver, ¿qué pensás de estas transformaciones que se están dando a nivel del mundo? ¿Hacia dónde crees que va realmente la humanidad? ¿Crees positivamente de que la humanidad va a un cambio determinante y que realmente vamos a salir bien de todo esto? Ante la mirada apocalíptica que parecen tener muchos de nuestros colegas, yo soy quizás ingenuamente sumamente optimista. Yo creo que la humanidad camina a paso firme hacia un salto cuántico de conciencia y que muchas cosas que pueden horrorizarnos, desde conmociones geopolíticas hasta geológicas y climatológicas, en realidad es parte del proceso de parto, del trabajo de transformación. El tema da para mucho y trasciende el espacio de esta entrevista, pero en primer lugar creo que muchas afirmaciones sombrías, por decirlo de alguna manera, están basadas en un mal manejo de la información real, ¿no? Sí. Porque una cosa es el relato y otra cosa es el dato. Y yo trato de construir un relato a partir del dato y no al revés. Cito, por ejemplo, una observación. Suelo cruzarme muchas veces con podcasts, con videos en YouTube, con artículos de escritores que dicen, bueno, porque la multiplicación enorme de terremotos en los últimos años que ha habido, a ver, es una cuestión de información. No hay más terremotos que antes, hay más sistemas de detección que antes y hay más información en tiempo real. Hace 40 años ocurrió un terremoto en Bangladesh y te enterabas 10 días después en la página 24 del periódico. Hoy tenés a la CNN filmando en el lugar cuando el terremoto ocurre. Entonces, en realidad lo que tenemos, sistemas de medición más específicos que nos permiten mapear los terremotos cuando antes solo había constancia de aquellos que se manifestaban en algún tipo de conmoción telúrica evidenciable. Esto como para poner un poco de paño frío, por ejemplo, a ese argumento que suele ser muy remanido, pero que no tiene consistencia con la realidad geológica. Dicho esto, regreso al punto.
Sin duda hay todo un proceso de transformación, pero la transformación requiere necesariamente destruir lo anterior para poder construir sobre ello. No hay crecimiento sin dolor. Claro. Entonces, Exacto, es así. Por lo tanto, todos estos capítulos de la historia que venimos viviendo y observando, en realidad creo que son, porque lo estábamos hablando antes de la entrevista, hay un despertar masivo de la conciencia. Hoy en día estos temas están instalados y más allá de lo que tienen que ver con los medios digitales a nuestro acceso. Yo recuerdo, siempre digo que, por decirte, 40 años atrás, tomando un café con un amigo, yo hablaba de ovnis o hablaba de parapsicología, y el amigo decía, bajá la voz porque te están todos mirando, van a pensar que estás loco. Sí. Y hoy bajo la voz porque todos están mirando para ver qué pueden escuchar, y no quiero que se me meta en la charla alguien cuando estoy tomando un café con un amigo. Entonces, tenemos que reconocer, hoy esto es estadístico, es decir, más del 60% de la población cree en la energía, en las visitas extraterrestres, en las terapias holísticas, en cualquiera de estas miradas de la nueva espiritualidad y la nueva era que ustedes quieran proponer, ¿no? Esto hace 50 años era una estadística impensada. Esto es parte del salto de conciencia. Hoy a nadie le llama la atención decirle, sí, mi hermano, mi señora, mi hijo recibió la iniciación en Reiki o se está formando como terapeuta en cristales atlantes. 20 años atrás, no lo comentes en la mesa de Navidad porque vamos a terminar discutiendo. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Perfecto, perfecto. Entonces, uno tiene... Yo siempre miro lo que suma, no lo que resta. No, yo y lo que suma es eso. Yo también, exactamente. Yo tengo esa misma visión positiva de todo esto, ¿no? Por más que indudablemente van a haber cambios, transformaciones, van a haber cosas que se van a caer, ¿seguro? Cosas que se van a levantar nuevas, y van a haber transformaciones de todo tipo. Lo vemos a nivel de los polos magnéticos del planeta, que se han corrido un 25% del corrimiento, que es impresionante, requebrajamiento de los polos glaciares, los grandes glaciares en el mundo. Y además porque va a servir para llamar la atención, es decir, esas cosas deben ocurrir para que la gente reaccione. Claro. Si no ocurrieran, ¿cómo reacciona la gente? Claro. Seguirían todos dormidos, claro. Si no hubiera un riesgo ecológico real, que lo hay, no estaríamos cantos replanteándonos desde lo particular a lo colectivo social replanteos ecológicos, desde reciclar los desperdicios hasta usar paneles solares, ¿sí? O hacer huertas ecológicas. Esto casi a título personal. Y las realizaciones de cumbres mundiales que se reúnen. Y eso a título de lo colectivo. Claro. Es decir, no reaccionaríamos como debemos reaccionar si no nos viéramos exigidos por las circunstancias. Creo que Gaia en ese sentido es muy inteligente, ¿no? En el sentido de decir, bueno chicos, les voy a dar un susto a ver si despiertan. Y creo que sí, que estamos despertando. Bueno, la verdad que el tiempo se nos va volando. El tiempo vuela cuando uno se divierte. La verdad, sí. Aparte, todos estos temas son tan apasionantes realmente, y compartirlos contigo, que sos una verdadera sabiduría andando. Gracias. Gracias la verdad, por la y que pueda. No, la verdad, sos un caminante trayendo sabiduría. Entonces yo realmente quería tenerte, aunque sea un rato, para el programa, para que toda la gente pueda escucharte. También aquellos que no te conocen, hay muchos que te conocen, pero hay otros que no te conocen, y está bueno que te conozcan. Y me interesa mucho que digas tu página web o lo que sea, el post. Gracias. Y en primer lugar, bueno, Richard, te lo agradecí fuera de cámaras, te lo agradezco personalmente, no solo por tu amistad, por tu presencia a través de los años, sino el hecho de que acompañes, de que apoyes, de que abras esta puertita para que uno pueda compartir su punto de vista. Quiero también dejar en esta nueva visita a Montevideo un agradecimiento, pero muy, muy, muy especial a dos hermanas de camino, a Giselle Herba y a Verónica Franques, que fueron ambas responsables de mi visita con actividades esta vez, y esperemos que esto se sostenga en el tiempo. Bueno, gracias a las chicas por ese esfuerzo, e invitarles, ya sea que busquen nuestro blog www.alfilodelarealidad.com.ar. Si les interesan las sabidurías ancestrales, otro blog, www.movimientochamanico.com.ar. Y bueno, y en Facebook
Gustavo Fernández, Al Filo de la Realidad, que es el nombre del blog, que es el nombre de la revista digital y que es el nombre de nuestros podcasts. Hay personas que todavía no saben lo que es un podcast. Un podcast es un programa de radio que está colgado en internet y que uno lo escucha online o se lo descarga en el celular para escuchar. Al Filo de la Realidad ya lleva más de 250 podcasts. Somos el podcast de misterios en español más antiguo en continuidad, en existencia desde el año 2000. Y bueno, pueden encontrar en Facebook Al Filo de la Realidad, Casa del Cóndor, pueden encontrarme en Instagram o en Twitter como @GusAFR, de Al Filo de la Realidad. Por cualquiera de esas vías, Claro, bueno, estamos a su disposición. Ahí tenemos toda la información necesaria para que puedan contactarlo a esta maravilla que tenemos acá y que realmente nos trajo, bueno, este intercambio tan lindo de toda esta información que nos has dado y que pueda servirle a mucha gente. Gracias de corazón. Muchas gracias. Y bueno, y un abrazo fraternal a toda tu Saludos a Giselle, por supuesto, y a Verónica, ¿no? Y a Verónica, exactamente. Aquí están los A las saludos de dos Richard. Están los saludos presentes también. Gracias. Gracias a ti, Gustavo. Un abrazo. Un abrazo enorme.